sobre las Islas Malvinas, pero desde el punto de vista histórico y jurídico. Este, Siempre las Islas Malvinas tenemos en boca, pero siempre hablamos solamente de la guerra. Y El hambre, el frío, la guerra, los correntinos. exactamente, más que nosotros tenemos presente la cantidad de correntinos que han combatido en el conflicto del Atlántico Sur. Yo propuse dividirlo en dos al trabajo, la parte histórica y la parte jurídica, a lo que desconocemos totalmente los argentinos, creo, en general, lo que representa la isla Malvinas a través de muchos años. Estamos hablando desde el año 1520, con el descubrimiento de las Islas Malvinas por un marino español que se llamaba Esteban Gómez, que pertenecía a la expedición de Magallanes. Él fue la primera persona que avista las Islas Malvinas y se tiene registro. Esto sucedió a través de los años, hasta que en 1592 aparecen los ingleses, o sea, los británicos, adjudicándose el descubrimiento de estas islas. 1594 y otro dice en 1592, 1594. Pero no es así, porque en los registros de ingleses no hay constancia de que ellos hayan pisado las islas ni navegado en esos años. Qué bárbaro. Y recién tenemos presencia inglesa en las Islas Malvinas en 1765. Cabe aclarar que las Islas Malvinas, los primeros que habitaron las Islas Malvinas fueron los franceses, que vinieron a tomar posesión de las Islas Malvinas en nombre del rey Luis XV, cosa que España se entera, y hay un conflicto que se presenta con Francia. Ellos fundan Puerto de San Luis, se llamó el asentamiento francés. Al año siguiente aparecen los ingleses nuevamente, 1765, una expedición que estaba de paso con un capitán que se llamaba John Byron, toma posesión de las islas, de un pequeño punto de las Islas Malvinas que se llamó Puerto Egmont. Al enterarse España de que su soberanía ha sido violada tanto por los franceses como los ingleses, dice en la bibliografía que los franceses se retiraron por vías diplomáticas y a los ingleses tuvieron que echarle por la fuerza. Sí, que recién tenemos una respuesta favorable por parte de Inglaterra. En 1774 se retiran los ingleses. Ahí hasta 1833 no vuelven a aparecer los ingleses en las Malvinas, ni hacer ni una petición sobre las tierras. 59 años pasaron de que los ingleses no hicieron ni una petición sobre las tierras. Nosotros, como país recién conformado, para 1829, la gobernación de Buenos Aires toma posesión sobre las Islas Malvinas, enviando personas a habitarlas, a las Islas Malvinas. Entonces pasaron unos años hasta que en 1833 nuevamente aparecen los ingleses en escena. Olis. Olis, sí. Aparecen en escena los ingleses nuevamente y se desata un conflicto. Ahí estuvo Luis Bernet, el famoso Luis Bernet, como gobernador de las islas,
que ya había él llegado para 1823, sí, o sea, más o menos 10 años estuvo él en las islas. Y los ingleses, bueno, toman posesión de las islas y dicen, bueno, esto es tierra británica. Se habían acordado de su intervención hace 59 años, ellos habían dejado una placa y en nombre de esa placa dijo, bueno, esto es tierra inglesa y se tienen que ir de acá. Ujú. Este, durante la toma de posesión inglesa hay una rebelión, ahí aparece el gaucho Rivero, Ajá. ese gaucho que nosotros vemos en el billete de 50 pesos en la parte trasera. Él hace una rebelión en agosto de 1833 hasta febrero de 1834. Bueno, no tuvo su rebelión mucha fuerza porque siguen bajo soberanía inglesa hasta el Ujú. día de la guerra de Malvinas. Claro. Pasaron desde 1833, bueno, muchísimos años que la Argentina tuvo firme su reclamo sobre la soberanía de las islas y muy poco recuerdan que una gran persona que fue el gobernador de la Confederación Argentina, que fue Juan Manuel de Rosas, fue una de las personas que más reclamó por la soberanía de Malvinas, siendo él una persona que era afín al gobierno británico, pero durante su periodo de la Confederación Argentina, él fue una de las personas que más reclamos hizo hacia la soberanía de las Islas Malvinas. Esa soberanía se vio interrumpida, como habíamos dicho anteriormente, hasta el día de hoy, y durante el gobierno de sucesivos de Rosa sí hubo reclamos, pero muy poco. Fíjate, Zuli, que recién para el gobierno de Julio Argentino Roca nuevamente vuelve a haber un reclamo muy curioso porque el Reino Unido se enoja con la Argentina porque le pone, le llama la atención que en las cartografías argentinas haya anexado las Islas Malvinas. Obviamente hay un interludio de un juicio y bueno, así hasta el día de hoy seguimos sosteniendo el reclamo. Y acá, como estoy viendo en las imágenes acá, Sí. esta persona que estamos viendo es el doctor José María Ruda, que fue el embajador de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas, y él fue en el año 1964 que dio un alegato muy interesante sobre las islas Malvinas en defensa. Fue nuestro primer triunfo ante la comunidad internacional. Mira. Fue nuestro primer triunfo, que fue el único, que diría yo, ante la comunidad internacional, donde él acusa al Reino Unido de que nosotros éramos los dueños legítimos de las tierras. ¿Qué pasa, Juan Pablo? No, vos como ves, como estudioso del tema y ahora también con la abogacía, ¿ves posible recuperar las Malvinas para la Argentina? Y es un acto muy difícil para la República Argentina porque tenemos antecedentes ya de interludios del gobierno británico con otros países. Por ejemplo, vemos el reclamo que le hace el Reino de España al Reino Unido con el Peñón de Gibraltar, Ujú. que ahora se creó ya un país en Gibraltar, así que y los ingleses siempre tienen los puntos estratégicos del mundo.
Tal cual. Recordemos que las Islas Malvinas es la tercera base militar del Reino Unido en capacidad militar. Primero hay una en las Islas de Ascensión, otra en la isla de Chipre y la tercera está en las Islas Malvinas. ¿Qué más tiene las Islas Malvinas que tanto? Y las Islas Malvinas es un punto estratégico en la unión de los dos océanos. Además que también tiene ciertos recursos naturales que ellos explotan. Bien, y bueno, y esto relacionándolo con la guerra también, qué bueno esto que ha logrado el gobierno de Corrientes, que es que los excombatientes puedan volver una vez al año, Sí, ¿no? A la tierra malvina. muy bien, y también una gran gesto del gobierno británico también de Abrir las puertas. de dejarle a los veteranos, o mejor dicho, al ciudadano argentino de ingresar a las islas, porque durante muchos años hubo tratativas que fueron de a poco surgiendo y permitiendo que el argentino pise un suelo que es nuestro. Claro, que no es además, de ellos. además para los excombatientes es como sanar un dolor también. Por supuesto. Lo sabemos de testimonios de bellavistenses que también fueron varias Sí, veces. personas que se fueron con 17, 18 años a una guerra injusta que yo creo que en ese momento ellos desconocían a qué se enfrentaban, a la potencia bélica que era el Reino Unido y sigue siendo, porque ellos combaten contra el Reino Unido y más con la OTAN, que tuvo gran ayuda. Y nosotros solamente, Argentina tuvo... Y el coraje correntino. Y el coraje correntino. Claro. Tuvimos solamente 2 ayudas a nivel... ¿España no se metió, Juan Pablo? Sí. No, España no. Nosotros tuvimos apoyo de Perú, fue uno de nuestros grandes apoyos, y el Estado de Israel fue otro de nuestros apoyos durante el conflicto del Atlántico. Quedamos que los españoles, según lo que contabas recién, es uno de los primeros dueños también de las Malvinas. Sí, Ajá. sí, a ellos fueron, el Reino de España fue el que descubrieron, incluso desde 1520, que había dicho que descubrieron las Malvinas, hasta la aparición de los ingleses, de su supuesta adjudicación en 1592, fueron todos marinos españoles. Y en 1600 más o menos aparecen los holandeses, que fueron un avistaje nomás, pero no tomaron posesión de ninguna tierra. Bueno, hoy vemos con buenos ojos que los argentinos puedan volver, como decíamos recién, a las Malvinas. Sí. Pero entonces la visión de recuperarla, vía jurídica. Vía jurídica, y mira, durante el proceso de hacer el trabajo estuve leyendo que los ingleses le dan una explicación a la Argentina como: yo te voy a reconocer tu soberanía, pero dentro de unos años. Ahora déjame que saque todo lo que Dentro de pueda. los años te reconozco la soberanía. Es la misma ejemplo que le hacen a la bahía de Hong Kong con China, que tienen el control exclusivo de los ingleses de Hong Kong. Y dije, ahora entre 60 años te devuelvo. Y así seguramente le hizo a Gibraltar y pasaron 400 años y no le devuelve. Así va a ser con nuestras Malvinas. Y así lamentablemente el Reino Unido nos ha invitado a la República Argentina a ir ante la Corte Internacional, pero ir ante la Corte Internacional con ellos es ir a perder. Claro. Y una vez que una dictamen de la Corte Internacional reconozca la soberanía definitiva, no nos queda más otra ni la vía. esperanza, ahí sí que ni la esperanza. Sí. Ahí vemos en las imágenes al doctor José María Ruda durante la sesión de la Comisión de Descolonización de las Islas Malvinas. Qué bárbaro. Argentina. Argentina. Qué lindo. Bueno, qué lindo que alguien pudo defendernos y llamar la atención con sí, sembrar el cimbronazo, ¿no? En una de las imágenes
Acá vemos cartografías. Las primeras cartografías que José María Ayuda en su alegato usa como defensa. Eso es importante destacar la defensa que usa Ayuda en su alegato de decirle a los ingleses: ustedes no tienen cómo demostrar que las Malvinas descubrieron. Claro. Eran todas cartografías españolas. Después de la guerra, del conflicto, nosotros rompemos las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, y recién es durante la administración de Menem que se va a ver nuevamente la relación con Inglaterra. En una de las imágenes está el canciller Guido Di Tella firmando un acuerdo cuando se volvió a tomar relación con el Reino Unido. Bien, pero no nos sirvió de mucho. Ahí, por ejemplo, Zuli, podemos ver nuestras limitaciones geográficas, la parte que está de Chile, que es un pedacito, y todo lo que le pertenece a la Argentina, y dentro están las Islas Malvinas. Son argentinas. Son argentinas. Lo que nos legó el Reino de España después de la emancipación en 1810 y bueno, y después de la independencia en 1816, estaba dentro de las islas, estaban dentro de los límites que nos legó. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, así es que vos ingresaste a estudiar y a ponerle la lupa a esta historia jurídica de las Malvinas. Historia de la parte histórica y jurídica, porque como te dije en el comienzo, desconocemos totalmente lo que pasaron a través de los años con las Islas Malvinas, y no hay conocimiento tampoco, porque en las escuelas tampoco no se da, que sería muy importante que conozcan el trasfondo y el porqué de se lucha por la soberanía de las Islas Malvinas. Excelente, muy bien. Impecable, entendí todo. Mirá que para que yo entienda historia, porque para mí, Círculo de Historia, este espacio es para que ustedes se expresen, porque para mí son bichos raros ustedes. Y Zuli, nombrando otro conflicto, hablando de conflicto, también tuvimos muchos interludios con nuestro vecino Chile, que es muy cuestionado su accionar durante el conflicto del Atlántico Sur, y bueno, tuvimos más reciente, en 1978, el conflicto del Canal de Beagle, que casi fue una guerra, que hubo movilización de las Fuerzas Armadas hacia el sur, y en 1984 la delimitación de las islas Picton Nueva y en la otra. ¿Quién puso un manto de piedad ahí? ¿Quién dijo no, basta, paren un poco, esto es así? Y el que fue en el conflicto de Beagle, hizo de árbitro, hizo la Santa Sede. Bien. Vino Juan Pablo II, en ese momento el pontífice regente, a poner fin al conflicto. Y en el conflicto de Picton, Lennon y Nueva, te va a sorprender, pero fue el Reino Unido nuestro árbitro. No me digas. Fue nuestro árbitro el Reino Unido.